Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Hoy tengo un invitado con muchos conocimientos sobre gestión del cambio, transformación y mejora de la productividad y la eficiencia en procesos operacionales. Él es Jorge Díaz Bes y es un gran profesional y experto en metodologías Agile. También es el autor del libro Cubo del Sistema de Gestión y que en él expone un sistema de gestión basado en los principios de Lean y Agile o ágil. Bienvenido Jorge y muchas gracias por aceptar participar en el objetivo y cuando quieras. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por traerme a tu programa. Es un placer estar aquí contigo. Vale, muchas gracias. Bueno, le he pedido a Jorge que venga y nos hable sobre una herramienta que es muy importante para las estrategias, ¿no?, hoy en día, ¿no? Estos son los OKR o OKRs en español, que por sus siglas en inglés son los Objectives and Key Results, que esos son objetivos y resultados claves. ¿Es así? Correcto, correcto. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar por lo más básico. Te voy a hacer la pregunta más sencilla. ¿Qué son y para qué son los OKRs? Los OKRs no podríamos decir tanto que son una metodología, sino que son un framework o un sistema orientado a la gestión de objetivos. Se desarrollaron ya hace un montón de años, en los años 70 en Intel, la empresa que hace los microprocesadores que van en los ordenadores, por Andrew Groove. Y posteriormente fueron adoptados en Google a partir de su constitución en el año 2000. Y el éxito tan grande que ha tenido Google, ¿no? Que es omnipresente, Google, tantísimos empleados, tantos productos, tantas empresas, ha hecho que las startups tecnológicas que pues desde el 2000 en adelante se han venido creando, copiaran este sistema de gestión de objetivos y posteriormente ha ido más allá del mundo de las startups y ha sido popularizado ha sido adoptado por muchas otras empresas, tanto del ámbito tecnológico como no. Es decir, tenemos a Microsoft, Adobe, LinkedIn, Uber, pero también están otras como el periódico New York Times, tengo entendido que utiliza OKRs, o el grupo Volkswagen. Son aplicables a cualquier ámbito, cualquier sector. La principal ventaja de los OKRs es que es un sistema bastante sencillo que da una serie de pautas para que la gestión de los objetivos sea muy dinámica y se ponga el foco en crear tracción hacia acciones específicas que permitan alcanzar resultados, ¿no? Y ahora entraremos en la parte de los key results y cómo se definen esos resultados. Y el hecho de que sea tan dinámico, aparte, ¿no?, aparte de lo que decíamos de Google y de las startups, lo ha hecho muy compatible con, como decías tú en la introducción, la metodología Agile, que nos permite trabajar pues con las tareas, con los proyectos, que también es dinámico, ¿no? Y también es una gestión dinámica, gestión Agile. Entonces, esto les ha hecho muy compatibles y entonces, digamos que le ha dado también mayor potencial y mayor empuje al framework de OKRs. Vale, vale. ¿Y qué papel juegan estos OKRs en las estrategias de las empresas? Bueno, como digo, los OKRs son un framework y como framework no son una metodología prescriptiva, es decir, no nos dice exactamente cada uno de los detalles de las cosas que hay que hacer y por tanto, al no ser prescriptivos, pues son muy generalizables, son muy adaptables. Cualquier empresa en cualquier sector puede adaptarlos a sus particularidades y por eso pues, pueden jugar un papel en la estrategia o pueden jugar un papel en cuestiones más detalladas, ¿no? Pero por entrar al detalle de lo que me preguntas de qué papel juegan en las estrategias de las empresas, quizá lo primero es
ponernos de acuerdo en qué significa la estrategia, ¿no? Que es una palabra que puede entenderse de diferentes maneras. Yo lo suelo ver de la siguiente forma. Como organización, como empresa, lo que tenemos es un objetivo visionario que queremos alcanzar en el largo plazo. Yo le llamo visión-misión. Eso viene a ser la razón de ser por la que hemos constituido nuestra organización. Poniendo un ejemplo, yo que sé, uno que a veces pongo, imaginemos que tenemos una empresa que lo que hace es vender comida ecológica. Pues esa visión, misión, ese sueño que queremos alcanzar podría ser algo como conseguir que todo el mundo se alimente de forma más saludable y más natural, ¿no? Esa es la gran misión que tenemos y que quizás alcanzaremos algún día o quizás no, es hacia lo que nos vamos a encaminar. Microsoft en los años 90, su visión era un PC en cada hogar y al final era muy retador en aquel momento, pero es algo que alcanzaron y han tenido que cambiar, ¿no? Bueno, pues para alcanzar esa misión-visión ya es cuando tenemos que decir qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Vale, esto está muy bien, pero ahora vamos, miramos al mercado, miramos nuestro contexto y decimos, vale, es que para llegar ahí tenemos que dar toda una serie de pasos. Ahí es donde yo entiendo que entra la estrategia de la organización, ¿no? Para mí esa es la estrategia. Es el primer momento en el que la empresa mira la realidad del mercado y analiza cómo va a avanzar. Por eso la estrategia yo la veo definida año a año, porque de un año para otro el contexto en el que tenemos que competir va a cambiar y es a partir de ahí donde luego ya entramos en cuestiones como las tácticas y por debajo de las tácticas, iniciativas, acciones a más corto plazo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué papel juegan los OKRs en las estrategias? Pues total papel. ¿Por qué? Porque las estrategias podemos entender que son un objetivo, ¿no? Un objetivo estratégico. Y debajo de las estrategias, las tácticas son también un objetivo de más bajo nivel, objetivo táctico. Si ponemos el ejemplo de la empresa que decíamos antes de comida ecológica, pues la estrategia puede ser, oye, es que estamos lanzando al mercado y lo que necesitamos es sostenibilidad, lo que necesitamos es conseguir una mínima tasa de mercado. Esa es la estrategia para este año, conseguir cuota de mercado. Y luego nuestra táctica, pues a 3 meses vista, a lo mejor lo que necesitamos es estar en el top of mind de nuestros consumidores. Vamos desglosando desde la misión, visión, la estrategia, la táctica. Y ahí los OKRs tienen perfecta aplicación. A mí como me gusta verlo es definir OKRs anuales a nivel global de la organización, que son los OKRs estratégicos, ¿de acuerdo? Lo que la organización quiere alcanzar, tal como ha definido la dirección en ese año. Y luego, a partir de ahí, yo bajo al nivel de OKRs tácticos, que son ya OKRs que definimos a plazo más corto, 3, 4, 6 meses como mucho, y que ya tienen cada uno de los equipos, que son esas tácticas que nos van a permitir atacar la estrategia, ¿no? Esto es un poco así como yo lo veo. Si pongo un ejemplo muy sencillo, y es un ejemplo, permíteme que lo ponga, un ejemplo quizás un poco tonto, pero yo creo que sirve para explicarlo, ¿no? Imagínate que mi OKR estratégico fuera hacer el Camino de Santiago, ¿no? Que es tan popular aquí en España y, bueno, internacionalmente también. Quiero hacer el Camino de Santiago, mi key result es llegar a Santiago de Compostela pues a final del verano, por ejemplo. Pero claro, eso es mi estrategia, pero ahora ¿cómo llego a Santiago? Bueno, pues tengo que, digamos, hacer trocitos ese gran objetivo y tengo que decir, oye, pues en 2 o 3 días tengo que llegar a Pamplona. Una vez que llegue a Pamplona tengo que llegar a Logroño, a Burgos, etcétera, ¿no? Y esos serían nuestros OKRs tácticos. Es un poco, ese es el desglose jerárquico de los objetivos. Ok, a ver si entendí bien.
Tienes un objetivo que es llegar a hacer el Camino de Santiago, ¿sí? ¿Sí? Después tienes los resultados que eran hacerlo en, ya va, espera que me perdí un poco, hacerlo en... Sí, llegar, digamos, el key result podría ser llegar Ah, a en Santiago de Compostela ok, y en tengo, diferentes tramos. tengo el verano para hacerlo. Ok, Ese es mi key result. Si lo consigo en el plazo del verano, bien. Si no, pues probablemente me quede sin llegar este año y tenga que intentarlo el año que viene de nuevo. vale. Y viendo esto, este ejemplo y que acabamos de hablar de plazos, precisamente, ¿me puedes explicar un poco cuál es la diferencia entre los OKRs? Porque estoy segura que muchos se lo están preguntando. Y otras herramientas de gestión de objetivos, como por ejemplo los objetivos Ujú, SMART. ujú. Sí, los OKRs, como digo, es un framework y si bien no es prescriptivo, no te dice, oye, pues en el paso 1 tienes que hacer esto, en el paso 2 rellenar esta plantilla, no te dice eso porque no es una Ujú. metodología, es un framework que permite cierta adaptabilidad, pero sí que establece una serie de principios, unas guías bastante concretas en cuanto a cómo gestionar los objetivos. Smart, sin embargo, yo no lo definiría como una herramienta, ni como un sistema, ni como un framework, sino más bien como una recomendación. Smart viene a ser una recomendación de los criterios que debe cumplir un objetivo que está bien definido. Smart dice, pues los objetivos tienen que ser específicos y no generales, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y bien retadores y tienen que Ujú, tener un plazo temporal. efectivamente. Estas características son características que definitivamente un buen objetivo tiene que cumplir, pero Smart no va más allá de eso. Y ahora cuando Ok, tú estás intentando aplicar Smart dices, vale, y esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Y qué tienen que hacer los objetivos? ¿Y cómo tengo que gestionarlos? ¿Y dónde los defino? ¿Cómo? Entonces, OKR va un paso más allá y articula el sistema para definir cómo gestionar todos esos objetivos y, entre otras cosas, se preocupa de que los objetivos definidos en OKR cumplan con SMART, que es lo que estábamos ok, diciendo antes, ¿no? ok, Decimos, ok. OKR, lo has dicho tú en la introducción, OKR, la O es de objetivo, KR es de Key Result, ¿de acuerdo? Ujú, O resultado clave. Cuando OKR habla de resultado clave, dice que el resultado clave tiene que ser medible y ujú, orientado a valor. Y además tienen que estar gestionados en un plazo temporal relativamente corto. Como decía, entre 3 y 6 meses idealmente. Con esto ya hemos cumplido una buena parte. Luego habla también de cómo tienen que ser de retadores, etcétera. Pero con todo esto ya hemos cumplido una buena parte de Smart y ok, aún así OKRs va más allá. OKRs además dice que todos los OKRs de la organización tienen que ser públicos a todos. Es decir, que cualquier equipo puede consultar los OKRs de cualquier otro, incluso de la dirección, ah, cómo vale. están definidos, cuál es el nivel de cumplimiento. ¿Para qué dice esto OKR? Lo dice para que podamos todos alinearnos y podamos todos caminar juntos en la misma dirección. Y no nos llevemos sorpresas de, ostras, es que mi OKR es el mismo que el tuyo, o peor aún, es que están opuestos. Bueno, Puestos. deberían ser públicos. Y esto es algo que Smart no da, ¿no? Mm, Otras cosas que dice OKR es que los OKRs de toda la organización tienen que definirse en un proceso bidireccional, en un proceso en el que, no en cascada, ¿no? Que a veces, la mayoría de las veces tendemos a hacer esto, definimos los OKRs estratégicos de la alta dirección y a partir de ahí intentamos bajarlo todo en cascada, heredarlo a cada uno de los equipos. Bueno, OKRs dice que no debe ser un proceso en cascada, sino que tiene que ser bidireccional, top-down, por supuesto, bajar los objetivos estratégicos hacia abajo, pero bottom-up también que los equipos propongan hacia arriba y ok, también lateral, que unos ok, equipos comuniquen con los otros a la hora de definir esos objetivos. ¿Por qué plantea esto OKR? Una vez más, para asegurar el alineamiento de todos, pero también ese bottom-up para que haya
una dosis de realismo, que no solo la dirección defina OKRs estratégicos y que luego digamos, pero si es que esto era inalcanzable, ya, pero como no nadie nos lo ha dicho, bueno, pues OKR dice, sí, es que hay que decirlo, hay que levantar también los OKRs desde abajo hacia arriba y también por una cuestión de innovación, de participación, de generación de ideas, que no solo los que piensan sean los que están arriba definiendo esos objetivos estratégicos, sino también desde abajo aprovechemos todo el potencial que tienen nuestros equipos para identificar nuevas potenciales OKRs que tengan valor táctico, valor estratégico, ¿no? Y como digo, son otra serie de recomendaciones que hace el framework OKR que van más allá de Smart y que complementan Smart para crear un sistema que nos permita gestionar de forma global el OKR y no solo definirlos bien, que es lo único que hace la recomendación de Smart. Vale. Y escuchando todo esto de que si los de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, lateralmente y todo esto, y muchas otras cosas que has explicado, ¿cómo se adopta esta metodología o cómo adopto yo esta metodología a mi empresa o cualquier empresa? ¿Qué hay que hacer? Sí, lo primero, pues quizás lo que ya he comentado, ¿no? Definir esos OKRs estratégicos para lo que es el año en curso y a partir de ahí trabajar bidireccionalmente una conversación peer-to-peer, top-down, bottom-up, una conversación en la que surjan un poco esos OKRs tácticos. Ya digo, no es una cuestión de heredar, sino de hacer crecer, ¿no? Los objetivos tácticos crezcan un poco en todos los niveles de la organización. Dentro de todo esto, quizás lo más importante, aparte de esta bidireccionalidad que comento, es que lo que es el key result sea medible, pero sea medible orientado al valor, no a la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pasa mucho, incluso cuando no se trabaja con OKRs, cuando se trata de definir objetivos SMART, se dice, el objetivo tiene que ser medible. Entonces ahí le damos al coco y al final pues definimos algo como, bueno, pues mi objetivo va a ser lanzar una nueva versión beta del producto. ¿Es medible? Sí, bueno, yo puedo medir si he lanzado la nueva beta, ¿no? Probablemente haya una definición, hay una especificación de cuál es la beta, pero eso es medible, sí o no. Al final podemos determinar si lo hemos lanzado o no. Pero lanzar una nueva beta del producto es una actividad, ¿vale? No es algo que mida valor per se, es algo que esperamos que genere valor. Pero en sí mismo, lanzar la beta es una actividad. Lo que te dice OKR es que los key results que definas tienen que ser medibles, pero tienen que medir valor. Y esto es lo complicado del tema, ¿no? Porque si ya normalmente nos cuesta que los objetivos sean medibles, pues si además decimos que no, es que tienen que ser medibles, pero medibles de valor, ahí es donde ya se nos atasca un poco. Pero bueno, hay un truco, ¿no? Y el truco es, vale, tú has pensado en una actividad que quieres lanzar, que es lanzar una nueva beta del producto. El truco para llegar a definir el key result de valores, ¿qué valor esperas conseguir con esta nueva beta del producto? ¿No? ¿Qué quieres conseguir? Entonces ahí ya es donde probablemente vas a decir, pues lanzando una nueva beta del producto quiero satisfacer más a mis clientes que últimamente pues no están satisfechos. Entonces a lo mejor podemos definir, vale, entonces estás hablando de un key result de mejorar el Net Promoter Score, ¿no? El NPS. O no, yo creo que con esta nueva beta lo que quiero es generar más atracción en el mercado y mejorar, que haya más gente que nos contacte y que se genere ahí potencial de nuevos clientes. Vale, entonces tu key result es generar nuevos leads comerciales. Ponles un número, ¿no? ¿Qué Net Promoter Score quieres alcanzar? Oye, una mejora del 30% en el Net Promoter Score o leads comerciales quiero conseguir, yo qué sé, tener 1000 en un plazo de un mes. Y ahí sí tienes un Key Result definido a valor, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque una cosa es el valor que queremos generar y otra cuestión es
¿cómo lo vamos a generar? Realmente nosotros no sabemos si lanzando una nueva versión beta del producto vamos a conseguir que mejore la percepción de nuestra cliente o vamos a conseguir atraer a un número X de nuevos leads. Pero realmente es eso lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, lo que luego viene a continuación en los OKRs, y decíamos antes, OKR, Objective, KR, Key Result, y yo siempre digo que se les ha olvidado poner una I al final, que debería ser OKRI, porque después del Key Result viene la iniciativa o la acción que lanzamos para alcanzar el Key Result y que vamos a trabajar en ella de una forma un poco iterativa, un poco agile. Oye, ¿qué nos planteamos para conseguir ese valor? ¿Qué nos planteamos? Bueno, pues lo primero que nos hemos planteado es crear una nueva beta del producto. Lo vamos a lanzar, vamos a probar. Pero si luego lanzamos esa beta del producto, lo que habrá que medir, no nos deberemos quedar ahí, lo que habrá que medir es que hemos alcanzado el key result que nos habíamos marcado. Y si lo hemos conseguido, muy bien, estupendo, pero si no lo hemos conseguido, habrá que plantearnos una nueva iniciativa. Esto es súper importante. Para adoptar, ¿no? Como decías tú, la pregunta, el método, o más bien el sistema, lo más importante es definir este key result bien definido, porque Que de valor. sí, si no lo que nos encontramos es que muchas veces estamos trabajando súper intenso, hemos hecho un montón de acciones a lo largo del trimestre, a lo largo del año, y al final llegamos y decimos, vale, nos hemos matado a trabajar, pero ¿y qué hemos conseguido? Okay. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué ha servido todo esto? ¿No? Y no lo tenemos muy claro. Entonces hay que empezar por ahí, hay que empezar por definir qué es lo que queremos conseguir y a partir de ahí ya sí ponernos manos a la obra y idealmente cuanto menos trabajo, mejor. Esto es lo que decía antes, hay que medir cuáles son los resultados y no tanto el volumen del trabajo. Vale. Y bueno, a mí me gusta todo ligarlo a marketing. Al final, este es un sistema, como tú dices, que sirve para toda la empresa y todos los departamentos. Entonces, sé que me has dicho, durante la conversación has dicho una que otra cosa que es bastante aplicado al marketing, pero querría que nos dieras algunos ejemplos de marketing, cómo se aplican estos OKRs al marketing. Sí, pues básicamente decía, los OKRs aplicables a cualquier empresa, en cualquier sector y, por supuesto, cualquier departamento porque es totalmente agnóstico. Es cierto que se han utilizado mucho en el ámbito tecnológico, pero se pueden aplicar a marketing o se pueden aplicar a ventas, a cualquier ámbito. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues lo único que va a cambiar es cuál es la definición de ese key result que queremos alcanzar, que pues, probablemente en el ámbito de marketing pues sean específicos de marketing. Pueden ser leads, como decíamos antes, número de visitas, estamos hablando de web, hablaremos de porcentajes de conversión, audiencia para segmentos geográficos o segmentos de otro tipo. Estaremos utilizando ese lenguaje en los key results. Y luego, cuando vayamos a las iniciativas que lanzamos para alcanzar esos key results, pues serán iniciativas de marketing o iniciativas en colaboración con otras áreas, ¿no? Pues, oye, a lo mejor tenemos que trabajar con el departamento de desarrollo para en la web, hacer no sé qué proyecto, no sé qué cambio, landing page, demás, pero estaremos midiendo siempre key results de marketing. 100% aplicable. Lo aplican un montón de departamentos de marketing de todo el mundo. Vale. Y bueno, ya para finalizar, ¿tienes algún otro tips, consejos que nos puedas dar para aplicar estos OKRs? Sí, a ver, podríamos estar hablando de OKRs horas, ¿no? Dilo, tú habla. Probablemente no cubriríamos todo, pero sí que hay algunas cuestiones que son importantes, quizás sí como para finalizar la entrevista, tener en cuenta a la hora de aplicar OKRs. Algo muy importante y que también es un error típico es definir montones de objetivos, montones de OKRs. Y al final el problema es que no ponemos el foco en nada.
El OKR debería representar aquello que sí o sí vamos a intentar conseguir, que aquello que lo que sí o sí vamos a poner nuestra atención. Y si creamos 20 OKRs por cada equipo, definitivamente no vamos a poner la atención en ellos. Entonces, la recomendación es 3 o 4 objetivos y quizá por cada uno de ellos podemos definir otros 3 o 4 resultados clave, pero no más allá. No más allá de eso, porque bueno, el dicho lo dice muy claro. Quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí. Y, y ya digo que esto es ¿Me un estás error diciendo 3 típico. o 4 por departamento, algo así, o por En cada nivel, es decir, hemos en cada? dicho OKRs estratégicos son para toda la empresa, pues yo ahí definiría 3 o 4. Y luego, en Okey, cada equipo van a tener sus OKRs, digamos, tácticos, pues cada equipo también sus 3 o 4. Al final, el conjunto de la empresa pues tendrá tantos como 3 o 4 multiplicado por el número de claro, áreas, ¿no? Pero sí, por cada, digamos, el foco que ponemos no debe estar más allá de 3 o 4 OKRs. vale. Es típico que las empresas digan, no, no, queremos hacer esto y esto también y esto otro. Y al final tenemos una lista, no, no. Y ahí la clave es decir, bueno, pues queremos hacer muchas cosas, pero ¿qué es? Reduzcamos sino el plazo temporal, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer en los próximos 3 meses? Oye, en 3 meses no da tiempo a hacer veintitantas cosas. En 3 meses da tiempo a hacer como mucho tres. Entonces vamos a hacer tres y luego ya en los siguientes otros 3 meses, en el siguiente Vale, trimestre, pues ya haremos otras cosas, ¿no? okey. ¿Algún otro? Sí, otra cosa importante es que no vale de nada, y esto es típico también, no vale de nada definir los OKRs y luego decir, vale, y ya los revisamos dentro de un año, ¿no? Los definimos en enero y los revisamos en diciembre y entre medias cruzamos los dedos, asumimos que todo el mundo ha estado trabajando en eso. Eso no sirve de nada, porque al final pues nos olvidamos de ello y llegamos al final y prácticamente no se ha avanzado. Fíjate que los OKRs plantean que hay que revisarlos semana a semana. Esto Okey. que decía antes de que son un sistema muy dinámico, muy compatible con Agile, eh, Ujú. mm, porque semana a semana queremos revisar cuáles son esas iniciativas, esas acciones que estamos poniendo en marcha y revisar qué impacto están teniendo o qué efecto están teniendo en el resultado clave. De tal manera que semana a semana podamos tomar decisiones y decir, oye, pues por aquí parece que no va, vamos a ir por allá, o por aquí va bien, vamos a seguir insistiendo semana a semana y seguirlo enfocando, revisando, para que luego llegamos realmente al mejor cumplimiento posible que podamos de esos OKRs. Eso es clave, Vale. eso es clave. Y luego, siguiendo un poco en línea con esto que estamos diciendo de los errores típicos, el tercer error Ujú. típico es ligar los objetivos a la retribución variable. Es decir, pues oye, al final del año calculamos el bonus y como tú has alcanzado el 70% de tus objetivos, pues te llevas el 70% del bonus. Esto es súper típico y es un error muy, muy grave. Está más que estudiado, más que demostrado que Ajá. ligar la retribución a los objetivos lo que crea es un incentivo perverso con consecuencias totalmente opuestas a lo que perseguimos con los objetivos, con los OKRs. Entonces hay que gestionar ambas cosas por separado, no debemos igualar el uno al otro bajo ningún concepto, y esto le va a costar a las empresas que nos estén escuchando adoptarlo porque lo tienen como automatizado. No, Sí, porque eso se hace mucho, se ¿cierto? hace mucho. Quizá el único ámbito en el que está justificado es en el ámbito comercial y aún Okey. así es necesario gestionarlo con cautela, porque incluso comercialmente tiene más sentido, pero incluso en ese escenario puede conducir, como digo, a efectos perversos que no están alineados con lo que queremos realmente conseguir con el OKR. Okey, okey, específicamente los OKR, vale. Pues, no sé si tienes algo más o lo dejamos hasta aquí, como tú como Como digo, podría darnos
para una conversación mucho más larga. Yo creo que hemos hecho una buena introducción, hemos tocado los puntos clave. Quien tenga más curiosidad, pues hay un montón de recursos. Yo estoy encantado de, si alguno de tus oyentes se pone en contacto con nosotros, de dirigirle a otra información más ampliada. Pero yo creo que, al menos para picar la curiosidad y sentar un poco las bases de lo que es Les va. OKR, es suficiente. Vale, pues muchas gracias por participar en este episodio y por ayudarnos a entender este sistema. Yo le decía herramienta, pero ahora le voy a decir sistema, que es tan importante para las empresas y bueno, muchísimas gracias, de verdad, ha estado muy interesante. Muchas gracias a ti, Elizabeth. Gracias por traerme a tu programa de nuevo y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Vale, gracias.